Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esto que se llama Así fue como. El día de hoy vamos a tener un programa espectacular, como les he estado anunciando. El día de hoy vamos a hablar acerca de física, de la física cuántica. Vamos a estar hablando de computación, tecnología y cosas que yo personalmente me demoro mucho en entender. También quiero anunciarles que este capítulo lo pueden encontrar tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Entonces, pues nada, para que nos acompañen a través de la que más les guste, les recuerdo mi nombre, yo soy Martín Zamudio, esto se llama Así fue como, es un programa de difusión científica. Por primera vez tenemos, digamos, algo realmente científico. Los otros episodios que hemos tenido no han girado tanto alrededor de la ciencia, pero este sí. Y para el día de hoy, pues tengo un invitado que es un gran amigo además de todo. Él se llama Alejandro Grajales, es egresado de física de la Universidad Nacional y está haciendo un máster en este momento en nanotecnología con énfasis en computación cuántica en la Universidad de Chalmers en Gotemburgo, en Suecia. Él es amante de la filosofía, de la música y es un excelente científico, muy aclamado en la Universidad Nacional. ¿Cómo estás? Todo bien, mi perro, qué bueno escucharte, weón. ¿Cómo va todo por allá? ¿Mucho frío? Gracias, gracias por tantas flores. Está haciendo frío, weón. Bueno, Claro, me estaba haciendo imagino. más frío, ya está calentando, ya estamos a 6 grados, entonces ya se puede quitar uno la chaqueta de invierno, ponerse la chaquetica más ligera, Porque pero yo sí, estuve viendo unos inviernos bastante fuertes en este inicio de año. Estuvo es- bastante pesado. estuvo fuerte, weón, estuvo bien, bien frío. Estuvimos como a -17 en algún momento, weón. Entonces Ajá. sí, estuvo pesado, pero ya saliendo, weón. Viendo la luz al Bueno, final del túnel. bueno, re bien, perfecto. Y entonces, ¿estás listo para hablar un poco de ciencia? Chimba, De hablemos, lo que tú haces. charlemos, charlemos. Bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que tú haces. Cuéntanos acerca de tu máster, de tu línea de estudio. Ya, pues yo estoy haciendo, así como tú decías, nanotecnología. El primer año fue en Bélgica, que era algo más general, como nanotecnología grueso. Y ya el segundo año lo estoy haciendo en Suecia y este segundo año es solo computación cuántica. Aquí están intentando construir un computador cuántico superconductor, que bueno, esos ya son otros detalles. Y entonces sí, siendo parte de ese esfuerzo, weón, ha sido una experiencia muy estimulante, weón, porque pues el equipo está con todos los recursos y con toda dándole el proyecto, weón. Entonces, muy chévere, la verdad, muy, muy contento. Qué chévere. Y bueno, yo tengo una pregunta y es la cuántica, digamos que está de un lado y la astrofísica está del otro, ¿cierto? Digamos que tienes como esa parte de la física que empieza a analizar lo micro y esa Mm, otra parte que empieza a examinar lo macro, ¿no? ya, sí. Eh, pero yo quiero saber, digamos, cuál fue tu interés personal en irte por lo cuántico, por la física de lo pequeño, de las Ya. partículas. Pues, parce, yo creo que lo más importante para mí, al menos al principio, fue que la mecánica cuántica desafía mucho nuestra intuición, weón. Esas cosas pequeñas, como los átomos, los fotones, los electrones, tienen un comportamiento muy diferente a lo que uno está acostumbrado, digamos, en la vida cotidiana. Y es muy bonito, pues, primero darse cuenta que hay cosas así en la realidad, en el universo, y luego que hay una herramienta matemática para poder describir esas cosas, y la mecánica cuántica también tiene pues mucha filosofía por esto mismo de cómo se ve la realidad del universo a través de la mecánica cuántica, tecnología también, mucha ciencia, entonces como que integra muchas cosas que me gustan mucho, ¿no? Sí, no, y hablando de esto que decías ahorita, que es contraintuitivo, yo ayer, digamos, como estudiando un poco para la entrevista de hoy, veía que en Haciendo efecto, la tarea. digamos, sí, haciendo la tarea, veía que una de las cosas, digamos, muy contraintuitivas es una de las bases, por así decirlo, de la física cuántica y es el hecho de que cuando se habla de cuántica, eh,
digamos, un electrón puede presentarse más bien como una partícula y al mismo tiempo Ujú, como una onda, ¿no? ujú, Lo cual es muy contraintuitivo porque generalmente una partícula debe ser siempre una partícula y no puede comportarse como onda, ¿no? Y ujú. esto, si no estoy mal, tú me corregirás, tú eres el científico aquí, físico. Esto lo Intento. descubre este señor Heisenberg, si no estoy mal, el del principio de la indeterminación, ¿cómo es que se llama? Ajá, ¿Sí? ajá. Sí, sí, Y sí. él, El y él principio de se da incertidumbre. cuenta, eso es el principio de la incertidumbre, y él se da cuenta por este experimento, el cual yo invito a nuestros oyentes a ir a investigar un poco más, que es el de la doble rendija, ¿no? Ajá. Entonces ahí se Muy lanzan bonito. unas, sí, es súper, súper chévere, pero entonces también es la cuestión de que cuando nosotros estamos observando el fenómeno Ujú, cambia. Tú ujú. digamos, ¿qué puedes decirnos acerca de eso? Parce, es que estás dando justo con lo que me gusta de la mecánica cuántica y por las cosas que escogí estudiarla, weón. Ujú, Porque primero, me gustó mucho como dijiste que que un sistema se puede representar como una partícula, como una onda. Creo que utilizaste esa palabra, ¿cierto? ujú. Representar. Sí, Porque sí, sí, sí. normalmente la gente cae en este lenguaje de decir el sistema es una partícula y una onda. Y eso también es algo bonito de la mecánica cuántica y es que el lenguaje se queda corto para describir lo que las matemáticas quieren decir. Entonces decir que es mucho y decir representar es más acertado, me parece a mí, porque tú estás utilizando a través de las matemáticas una representación y esa representación te permite describirlo como una partícula o como una onda. Entonces eso es muy importante empezando por ahí. Y Sí, eso mismo, ajá. ajá. Yo Y creo que es una cuestión también de pensar que de pronto en el español no se puede, pero también si uno interpreta la matemática como un lenguaje per se, pues ajá. sí se está pudiendo poner como eso que está sucediendo en el fenómeno en un lenguaje, pero digamos ya Exacto. traducir ese lenguaje a una idea y a un concepto es lo que empieza a ser un poco difícil, ¿no? Mi perro, estás dando con el punto clave, weón. Ese es el lío. Intentar explicar la mecánica cuántica con la lengua, pues, o sea, con inglés o español es difícil. Hay que ir a las matemáticas para poder describir esos sistemas. Una chimba, weón. Muy Qué bacano. interesante, qué interesante. Bueno, y yo aquí digamos que también ya empiezo a meterme un poco más como de lleno en lo que tú estudiaste y yo quiero saber, pues, que nuestros oyentes también se vayan como orientando un poco más en qué momento se mete, digamos, la física con esta nanotecnología y en Mm. qué momento empieza a hablarse como históricamente acerca de la computación cuántica. O sea, esto, ¿quién dice? De repente tenemos una partícula que es partícula y es onda a la vez o que se Mm. puede representar lo que decíamos, pero ¿en qué momento se empieza a decir cómo podemos hacer un computador de esto o podemos Ya. hacer tecnología a partir de esto? Es una pregunta chévere, weón, porque es curioso que la gente empiece a decir hasta ahora como tecnologías cuánticas como si fuese algo nuevo, pero en realidad las Ujú, tecnologías cuánticas llevan mucho tiempo desde que se inventó el láser o los transistores, que los transistores es como hacemos estas cosas. Pero ujú, lo que es nuevo ahorita, lo que es novedoso, es que, por ejemplo, Feynman, que fue una de las personas pioneras en proponer un computador cuántico, lo que cambia ahora es que conocemos la mecánica cuántica lo suficiente en este momento para poder crear ingeniarnos nuevos dispositivos con esas reglas, digamos, que nos da la mecánica cuántica. Entonces es ujú. coger ahora los sistemas cuánticos, almacenar información con esos sistemas y utilizar la teoría para procesar y guardar esa información. Eso es, digamos, que es lo novedoso, que es esa parte de información, utilizar la mecánica cuántica para el procesamiento de información. Y Feynman, o sea, si nos vamos a la historia, Feynman es de los primeros que propone que uno podría construir una cosa así que podría ser útil. Ok, bueno, pues digamos, cuando yo empecé a hacer también esta investigación, me topé con algo que yo creo que también es de mucho interés para nuestros oyentes y es el qubit, ¿no? El bit cuántico, ¿no? Ya. Entonces tú me dirás qué tal fue mi investigación. Lo que yo entendí y tratando de ser muy ilustrativo para las personas que nos están escuchando, es partamos del hecho de que lo más fácil de entender es un bit normal y un bit normal es cero o es uno.
Es arriba Ujú, o es abajo, es prendido o apagado, ¿sí? O es negro, ujú, es blanco, ¿sí? Son dos estados. Y esos ujú. dos estados, pues están todo el tiempo como creando, digamos, esta, no sé, esta imagen que estamos viendo si nos están viendo por YouTube, ¿sí? Pero Un lenguaje binario, exacto, de ceros y un unos. lenguaje binario, pero el bit cuántico realmente puede estar no solamente en prendido y apagado, sino en un intermedio entre ellos, y sus posiciones pueden ser no solamente intermedias, sino infinitas, ¿no? Algo así. Ajá, ajá. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de qué es para ti en tu cabeza un bit Un cuántico, qubit, un qubit. un qubit? Un bit qubit, un bit cuántico qubit, que es lo mismo, es como Ajá. la abreviación. Ahí se aplica de nuevo lo que, con lo con como empezamos la charla, weón. Ujú, En este objeto cuántico, tú puedes, digamos, si tienes una moneda, que en este caso no es una moneda y las dos caras son iguales, entonces no funciona muy bien, pero si nos imaginamos que una es blanca y una es negra, o ajá. una es derecho y otra al revés, los bits normales están o así, Sí. pero la mecánica cuántica y los sistemas cuánticos, por las matemáticas con las que las representamos, las matemáticas te permiten o nos dicen que estos sistemas cuánticos pueden estar así, así. Decir que están así, así al mismo tiempo es difícil por el español de nuevo, porque es como, ¿qué significa eso? Pero las matemáticas, digamos que nos dicen que esto está girando. Entonces, Ujú, que está como en una superposición, decimos en mecánica cuántica. sí. Entonces, digamos que un qubit, es eso esencialmente, es un sistema cuántico que puede tener una superposición de dos estados que en nuestra cotidianidad esos dos estados son opuestos, cero o uno. Pero en el qubit digamos que se puede los dos al mismo tiempo. Ahí otra vez el español se queda corto, pero digamos que cuando el español se queda corto decimos, lo ponemos entre comillas. Sí, claro. Igual hay una cuestión y es que pues realmente no podemos saber cuál es el estado y por eso se habla también como de esa superposición hasta el momento en el que lo medimos, ¿no? Y cuando lo Ujú. medimos, que es lo que hablábamos ahorita del experimento de la doble rendija, que si no lo Exacto, vemos actúa de una manera y si lo vemos de otra, cuando exacto. se realiza la medición, se determina, por así decirlo, ¿no? Ujú. Hiciste Como que toda la toma. tarea, bueno, estás estudiando física, estás No, no, haciendo el no. pregrado. No, lo que pasa es que yo amo mucho ver este tipo de Sí, difusión y sí, por eso sí, quiero hacer también difusión. Eso es lo que me severo. interesa, que la gente como que también se interese un poco por estos temas que parecen muy difíciles, lo son, obviamente, Mm, pero que pueden ser de alguna manera traducidos a un lenguaje mucho más fácil para que uno más o menos se haga una idea de lo que está pasando en este momento con la tecnología, ¿no? O con claro. los avances de la física cuántica en este momento, ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo te estaba preguntando, ¿cuál es ese dilema que se crea, digamos, al momento de medir? ¿Eso es un problema para ustedes, digamos, como allá en el laboratorio? ¿O es Sí. algo con lo que ya aprendieron a convivir? Como, Uf, qué buena pregunta, weón. Los dos. Un ok, poquito de los dos, weón. Es digamos que algo que se ha utilizado para diseñar ya los dispositivos, sabiendo que así son las reglas de juego. Entonces diseñas los dispositivos teniendo eso en cuenta. Pero obviamente eso también hace que desarrollar estas nuevas tecnologías sea difícil. Por eso mismo, por el problema de la medida. Porque cuando quieres ir a medir el sistema, you disturb, decimos en inglés, pero sí, ujú, lo, perturbas, ¿no? lo Como, perturbas, exacto. Perturbas el sistema, entonces es como un amigo, pero a veces es un amigo y a veces es un enemigo. y a Sí. veces está entre los dos. A Exacto. veces es los dos al mismo tiempo. Y Exacto. bueno, ahorita que hablas también, digamos, como de todo este computador cuántico, hasta donde sé, IBM, Google y otra empresa, no recuerdo cuál, ya tienen, Microsoft también tiene uno, tal vez. sí, o Amazon, o Están en bueno, no eso. me acuerdo Están en eso. Hay muchas cuáles. empresas que están en eso. Entonces ellos ya están creando como este prototipo de computador y lo que entendí muy mal es que este computador lo que busca es poner como a ese qubit en unas temperaturas muy altas, como, no, muy bajas, Muy perdón, muy bajas. bajas, muy, muy Ajá, bajas, ajá. un frío extremo, pero yo quiero saber un poco más, yo sé que es muy difícil la pregunta, pero ¿cómo funciona este Ya. computador?
De hecho, la respuesta no es tan difícil. De hecho, la Ok. respuesta no es tan difícil. ¿Por qué el computador necesita temperaturas bajas? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y ¿Y digamos, cómo funciona en general, no? ya, Como, digamos para hacer una analogía, para que la gente tenga una noción, en Suecia en invierno alcanzamos temperaturas de menos 17 grados. ok. Eso es como, yo estaba congelado, weón. En esos Me imagino. refrigeradores, en esos criostatos se alcanza temperaturas de 10 milikelvin y 10 milikelvin digamos que a centígrados es casi menos 273 grados Celsius. O sea, es Impresionante. frío, weón, es frío, ¿Y frío, frío, cómo, frío. cómo se llega a esas temperaturas tan bajas con hielo? Con, yo Mucho hielo, no me weón, imagino, mucho mucho hielo. hielo. Eso es con helio líquido, weón. Tiene mucha física que de hecho estoy aprendiendo y no me atrevo a... no me atrevo tengo que hacer un examen, pero no he estudiado. Yo sí no estudié para ese examen todavía, weón. Pero es con helio líquido y hay unos procesos termodinámicos con el helio líquido que hacen que las temperaturas bajen hasta 7 milikelvin hemos alcanzado en el laboratorio, weón. Es una locura, es una locura. Ok. Y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué lo necesitan así de frío? Porque estos chips superconductores son superconductores y los superconductores lo que hacen es transportar carga sin disipación de calor. Lo que hacen es que no se calientan. En castellano no se calientan, weón. Pero para que tengan estas propiedades de no calentarse, y bueno, ¿y por qué es importante que no se calienten? Para que la información se mantenga bien, ¿sí? Para que no se dañe la información. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces el caso es que para que sean superconductores, esas propiedades superconductoras solo suceden cuando alcanzas esas temperaturas. El aluminio, por ejemplo, que nosotros lo usamos un montón, digamos, en la vida cotidiana, es un metal normal a nuestra temperatura ambiente, pero cuando bajas a esas temperaturas de creo que es 4 Kelvin. Joder, ahí también me estoy rajando en el examen. Me parece que es 4 Kelvin, que es como menos 271 grados Celsius. Cuando Ok, bajas a esa temperatura, entonces el aluminio ya no es un metal normal, sino que es un superconductor. ok, Y ok. te permite, digamos, es bueno para estos tipos de dispositivos. Y ya que hablas, digamos, como de esto, de toda esta parte, digamos, como del hardware Ujú. de este computador, yo he visto que también manejan mucho el oro. Es como un material bastante importante para toda Sí. esta superconducción. Ujú. Es algo así como, no sé, o sea, eso es lo que yo he visto. De hecho, la Sí. máquina, cuando tú ves una foto de un computador cuántico, que Están yo bañados invito en oro. a nuestros, sí, a nuestros oyentes a que vayan, por ejemplo, a la página de Instagram, ahí tenemos una foto en donde sale el computador cuántico y está todo completamente recubierto de oro. Entonces, Ujú. supongo que también cumple como esa misma función, ¿no? El oro ayuda, me parece que ayuda a disipar calor, entonces hace que el calor que por alguna razón en el circuito se esté generando lo disipa, entonces el sistema se mantiene frío. Sí, el oro viene jugando ese papel, también tiene que ver con la temperatura que quieres alcanzar allá adentro. Ok. Es chistoso, Entonces, weón. Toda esa arquitectura que tú ves en esa foto, esa cosa grande, eso no es el chip, ujú. eso solo es el refrigerador. El chip es una cosa chiquitica, weón. Sí, 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 sí. Sí, de hecho sí lo vi ayer en uno de los videos, que también lo voy a dejar en la descripción Sí. del Instagram para que puedan, digamos, como ampliar bastante sobre este tema. Mm, Es una cosa chiquita, ¿no? Es una cosa que no es más grande que un chipcito de los que uno encuentra dentro de su propio computador. Pero ujú. entonces lo que estoy entendiendo en este momento que tú me estás diciendo es que todo este frío y toda esta superconducción lo que busca es preservar la información, ¿sí? O sea, que la Exactamente. información no se perturbe ni se corrompa ni nada de eso. Ok, Ajá. bueno, y entonces ahora hablando todavía de este computador cuántico, ¿para qué se puede utilizar? Porque es que yo también he estado leyendo diferentes artículos acerca del computador cuántico y muchas veces dicen como ya tenemos el computador, pero no sabemos para qué. Entonces es muy chistoso que los científicos se hayan dado a la tarea de crear esta máquina tan perfecta y tan bonita, también es bastante, parece un candelabro súper guapo, Ah, pero que la hayan creado sin saber para qué. Y eso es ya. lo que yo te pregunto, o sea, ¿por qué?
cómo se crea algo sin saber para qué se puede utilizar. Ya, yo creo que, o sea, Google, por ejemplo, que fue el que lanzó ese claim o ese argumento de por fin construimos un computador cuántico que, ¿cuál era el objetivo? Era una prueba de principios, así se dice en física. Una prueba de principios, ¿qué quiere decir? Que quieres probar algo, quieres probar una idea, pero tal vez esa idea no te sirve para nada, pero es solo para probar un principio. Por eso se dice prueba de principio. Y lo que quería probar Google en este momento era demostrar que un computador cuántico sí puede hacer tareas que las hace más eficientes que un computador clásico. Llámese computador clásico un celular, pero estamos Ujú. hablando que ese computador cuántico estaba compitiendo con los supercomputadores, con los computadores más importantes o más poderosos que tiene, digamos, la industria en este momento. Entonces, para eso se construyó, era más como para demostrar, porque digamos que todo eso estaba escrito en el papel, pero no se había visto que sí es posible, que un computador cuántico sí funciona mejor que uno clásico. Pero la Ok. tarea, digamos, que realiza ese computador no sirve para absolutamente nada todavía. Ok, 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 Sí, ok. Igual, dentro de esos artículos que yo leía, también decían que en efecto un computador cuántico puede técnicamente ahorrarnos como 2 millones de años en la resolución de un problema. Eso era lo que yo, digamos, como que parafraseando ese artículo, que era de El Tiempo, El Espectador, algo así, o sea, ya, era como ya, algo muy, muy de acá, ¿no? Como para la ya, gente colombiana que lee medios colombianos, a uno le dicen eso, ¿no? Como este ya, computador nos puede estar ahorrando 2 millones de años en la resolución de un problema. No sé muy bien a qué se refieren, ¿no? Si a nosotros como cogiendo lápiz y papel y poniéndonos a hacer operaciones y toda la cuestión nos estén ahorrando 2 millones de años. O no sé si sea, no sé, de pronto un problema que tú empieces a hacer en un computador normal, este computador con el que yo estoy grabando esto se demore 2 millones de años, mientras que el computador cuántico lo puede hacer en un santiamén, pues no ya. sé si tú puedes explicar más acerca como de la rapidez que puede como tener este computador. Eso tiene que ver con la complejidad de las tareas que quieras hacer. Digamos Ok, que la tarea de hacer un cálculo en un papel no tiene una complejidad tan alta como para que un computador como estos no lo pueda hacer. Esas tareas las puede hacer, pero por ejemplo, si tú quieres desarrollar una nueva medicina con algo en la cabeza o un nuevo material que se comporte de cierta manera, que tenga estas propiedades específicas, digamos que ese desarrollo tiene muchas variables involucradas, muchas, son tantas variables que estos computadores no pueden resolver esos problemas porque es un problema, decimos, multidimensional, o sea, es demasiado complejo. Y un computador cuántico, inherentemente por todo este principio de superposición y por la propiedad de cómo guarda y procesa la información, haría, digamos, que esos cálculos mucho más rápidos. Esa es la ok. promesa de la computación cuántica. Por eso es que se quiere desarrollar un computador cuántico. Ujú. Entonces, ¿qué Y, beneficios tiene? Desarrollo de nuevos materiales, de nuevas tecnologías o de nuevas medicinas para tratar enfermedades específicas. Si se ujú. quiere desarrollar un material que, no sé, que para contrarrestar el cambio climático reaccione con el dióxido de carbono y reduzca los niveles de dióxido de carbono. Entonces, ese tipo de cálculos son muy complejos y este tipo de aparatos no los puede resolver. Ok, y eso era lo que estaba viendo, ¿no? Que dentro del mismo documental que vi, uno de los tantos, decían al final cómo puede que el computador cuántico termine dando la respuesta acerca de cómo perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Mm, mm, Entonces es también bastante interesante, pues digamos, como los usos prácticos. Y tú aquí hablas de la medicina, de cómo se puede llegar a, no sé, la cura para el cáncer o algo así, pues de pronto estamos ya exagerando y fantaseando un poco, pero es interesante, ¿no? Ponerlo también como en términos un poco más como cogibles para el ser humano de a pie, la persona normal claro. que no es científica, que entendamos también eso, ¿no? Este computador realmente nos puede ayudar a resolver los problemas más fuertes que tenemos como humanidad y son problemas Ujú. existenciales. O sea, es decir, si no solucionamos el cambio climático de aquí a 30 años, en efecto,
nos podemos morir, ¿sí? Entonces también empezar a encontrar este computador cuántico que nos puede lanzar nuevas respuestas, pues es supremamente interesante, ¿no? No sé qué opinas Claro, tú acerca de estos yo creo, avances. yo creo que lo bonito, digamos, lo bonito y lo tal vez también miedoso, o no sé cómo lo quieras llamar, de este tipo de tecnologías es que son promesas, ¿no? Eso es lo que la computación cuántica promete. Y qué tipo de ideas se puedes, o sea, qué cosas podemos hacer hasta donde llegue la creatividad y la imaginación de la gente que las vaya a usar. Uno siempre usa el mismo ejemplo, el Internet cuando se creó no teníamos ni idea de que Martín en Colombia podía crear un programa y conectarse con Alejandro que está en Suecia y es como si estuviéramos los dos charlando en el mismo lugar, huevón, y poder Ujú. compartir ideas. Eso mismo digamos que puede pasar con la computación cuántica. ¿Qué cosas se van a desarrollar? No sabemos, esperamos que podamos resolver ese tipo de problemas, pero vamos a ver. Sí. Oye, y hablando de eso, digamos, como de estas comunicaciones, yo también como que me pongo a pensar, bueno, imaginémonos, yo quiero meterme en tu imaginación, ¿entiendes? Quiero que saques como dentro de ti tu imaginación, que tú eres una persona que sabe, porque una cosa soy yo que no sé lo que yo me puedo imaginar y entonces digo cualquier bobada y me estoy imaginando que el computador cuántico nos va a llevar a Saturno, ¿entiendes? Pero Ok, tú que conoces estas cosas, que sabes lo que está pasando, ¿cómo te imaginas el futuro del computador cuántico? O sea, ya. así como claramente que tú dentro de tu imaginación, que proyectas. Parce, qué bonita pregunta. Ojalá me la hubieran hecho antes para tener una respuesta así masticada, porque es una pregunta muy chimba, weón. Yo creo que, o sea, no quiero decir que me queda de tarea porque no se vale, pero algo que me gustaría mucho sería con el cambio climático, weón. Creo que sería muy importante, creo que además se sentiría chévere hacer parte de un proyecto con el que puedas impactar el medio ambiente, que tal vez no se ve directamente, pero que una de las aplicaciones sea para, sí, para reducir niveles de CO2 o de alguna cosa, o sea, algo que concierna el cambio climático me gustaría mucho, weón. Eso sería muy satisfactorio para mí, sería muy bacano. Qué chévere. Sí, Pero sí, digamos, ahí estamos hablando como de los resultados a los cuales nos puede llevar como dentro de un progreso humano. Pero digamos, si habláramos también como de algo más mundano, como por ejemplo de los juegos de video, las telecomunicaciones, ¿tú crees que el computador cuántico también pueda llegar como a influir sobre estas cosas? Sobre, por ejemplo, un juego de realidad virtual, que nos metamos a ese juego y todo sea posible o algo así. como simular el universo o algo así. Algo así, sí, o simular de pronto un mundo, una Minecraft a la Ok, enésima ok. potencia, ¿entiendes? Como algo Sí. así. Parce, O nunca lo he todavía no se ha pensado, pensado, nunca como, lo he porque pensado, también weón. es posible Pero que no se haya pensado en esos usos, ¿no? Pues exacto, primero lo exacto, primero. exacto. Es que esa es la cosa, ¿no? Primero lo primero, sí, sí, sí. No, pero yo creo que esa es la cosa, con que cuando esta tecnología suceda, si es que sucede, pero si sucede y cuando suceda, va a haber gente que así como tú va a empezar a pensar, bueno, y esto, y los videojuegos, o sea, esto casa, podemos hacer algo con eso. Y yo creo que ahí es donde van a venir las nuevas ideas y las nuevas aplicaciones que en este momento no nos imaginamos, weón. Qué Pero no chévere, sé, me un interesa. videojuego de realidad virtual, severo. ¿Me cuentas? Mastica esa idea. Claro que sí, ¿no? Igual te necesito a ti como desarrollador, como Firme, firme, firme. Montamos algo. Bueno, y digamos que ya volviendo a hablar, hablando menos como de toda esta parte del computador y toda la cuestión, ¿sobre qué más ha trabajado como la mecánica cuántica? ¿Tú qué más haces allá en tu carrera, en tu maestría, en el laboratorio? ¿Sobre qué más se habla en este momento? ¿Solamente sobre el desarrollo de estas tecnologías o de pronto hay cosas también como interesantes de las cuales se puede hablar? Pues eso de, a ver, el grupo sí está muy enfocado en construir el computador cuántico, pero ¿qué otras cosas se puede hablar con mecánica cuántica? Yo creo que de filosofía, weón. Yo creo, no, mucho de filosofía, porque pues
por todo este tema de que de que la mecánica cuántica o los sistemas cuánticos describen una realidad o muestran una realidad diferente a la que estamos acostumbrados, pues esa realidad a la que estábamos acostumbrados también, digamos que creó o condicionó nuestra filosofía, huevón. Entonces, darnos cuenta de que la realidad es diferente, pues hay mucha gente que hace filosofía de la ciencia o le llaman también eh, foundations, foundation, puta madre. Sí, como fundamentos de la mecánica cuántica. Ok, ok, Y ok. esta gente lo que hace es intentar, entre otras cosas, como irse a lo profundo del significado de la mecánica cuántica y es muy filosófico también, como qué significa que el electrón pueda estar arriba y abajo al mismo tiempo, o sea, eso qué está diciendo Ujú, de la realidad. Entonces, digamos que en la filosofía también hay un montón de gente que está trabajando con mecánica cuántica también. ujú. Qué chévere. Y tú, afuera de micrófonos, me hablabas de una cosa que te apasiona mucho y es el entrelazamiento. ¿Qué nos puedes decir acerca del entrelazamiento cuántico? ¿Por qué te gusta tanto el entrelazamiento? Ya. Uf, parce, para eso necesito dos monedas, pero no las tengo acá, weón. Pero, Yo puedo tenerlas de pronto. severo, severo. Hagámoslo así. Sí, sí, sí. Bueno, y lo hacemos narradamente. Firme, Necesitas firme, firme, de eso, firme. para que la gente que nos está solamente escuchando también pueda entender. Ok, Bueno, acá tengo ok. mi moneda. Necesitamos dos monedas, Yo listo. tengo otra, yo tengo una. Perfecto. Ahí estamos entrelazados Exacto, weón. cuánticamente. Exacto, exacto. Entonces, esto es lo chévere del entrelazamiento, que no importa la distancia, digamos, a la que estemos, Ujú. cuando dos partículas, digamos, dos electrones o dos fotones, en este caso dos monedas, si las Ok. monedas pudiesen estar entrelazadas, están entrelazadas, el estado, digamos, de esta moneda determina también el estado de la tuya. Y no Entonces, por necesariamente ejemplo, tienen que estar conectadas por ningún tipo por de nada. conexión física. Ok. No. Entonces se dice que están entrelazadas o enredadas, porque lo que quiere decir es que yo no puedo describir todo el sistema por separado. Yo no puedo Ok. decir, aquí hay una moneda y allá hay una moneda. El sistema está enredado y yo solo puedo describir el sistema. Si lo quiero describir completamente, entonces tengo que decir, aquí hay dos monedas. Ok. 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 Entonces, Ok. como es un solo sistema, entonces las cosas o sea, los estados que yo vea acá o la información que hay acá también ya está determinada, condicionada por lo que está allá del otro lado. Y yo tengo una pregunta. Si de momento tú allá mides tu moneda y yo acá mido la mía al mismo tiempo, Ujú. ¿cuál va a ser el resultado? ¿Vamos a tener el mismo resultado? Depende del enredamiento que tengas, pero puedes tener, por ejemplo, uno de los tipos de enredamiento, entonces tendríamos el mismo resultado. O sea que las dos Ok. estarían, ¿cómo se dice en español? Heads o tails. Sí, sí, sí. O sea, las dos tendrían la misma Cara o información. sello. Ajá. Cara o sello, para a mí se me olvida el español, joder, de estar hablando inglés todo el Tranquilo, tiempo. tranquilo. Pero entonces eso, porque lo que yo pregunto es un poco porque cuando tú mides, pues determinas de alguna manera si está en cara o si está en sello, ¿no? Ujú. Pero al haber dos monedas y al poderse hacer dos mediciones, eso igual, no sé, digamos que si tú la mides primero que yo, no va a determinar la que yo tengo. ¿Entiendes? O sea, ¿Cómo si tú así? mides la tuya, si tú mides la tuya ya en Suecia, Ajá, yo ya para qué mido la mía, si es que están entrelazadas, ¿entiendes? ajá, ajá, ajá. Sí, literal. Entonces, sí, Tú ya sabes que va a salir. perfecto. Y es, Eso era lo que quería entonces, saber. yo no sé, Loquísimo, me parece yo no loquísimo. sé si tú es que hiciste muy bien la tarea o qué, pero tú lo que me estás contando se llama distribución cuántica de llaves. Porque entonces yo lo que puedo hacer, yo te puedo enviar un código basado en los resultados de mi moneda sin que tú abras la caja y midas tu moneda, por ejemplo. Entonces, como las dos monedas están entrelazadas, yo mido mi moneda y me da cara, la mido otra vez y me da sello, y la mido otra vez y me da sello. Entonces, cara, sello, sello. Yo te llamo y te digo, Martín, me salió cara, sello, sello. Tu moneda va a salir cara, sello, Cara, sello. O sello, sea, no sello. tienes que abrirla acá, no tienes que medir, va a salir así.
Entonces yo lo que te estoy enviando es un código a través de, digamos, de ese entrelazamiento que hay ahí, porque tú sabes perfectamente qué va a salir por ese entrelazamiento que hay entre estas dos monedas. Y estos Eso es, son experimentos que ya se han hecho, es decir, eso es hay una partículas tecnología que existe. entrelazadas. Ah, Y es una tecnología que existe ya. ¿y en Ajá. qué se utiliza esta tecnología? Seguridad en las comunicaciones, porque así podemos compartir información de manera segura por otras propiedades que digamos ahí uno se va más a los detalles, pero por otras propiedades de ese entrelazamiento, nosotros sabríamos si alguien quiere interrumpir o irrumpir en la comunicación. Por esas propiedades nosotros sabemos y podemos determinar la comunicación no segura, entonces dejamos de hablar. Ok, yo tengo una pregunta también de pronto para ti muy básica, pero que yo todavía no me logro responder y es ¿cómo se entrelazan dos partículas? ¿O cómo se entrelazan las monedas Ya. en este ejemplo? Ya, eso depende del sistema. Dos fotones se entrelazan de manera diferente que dos electrones, de manera diferente que dos átomos. Dos fotones, por ejemplo, lo que haces es que pones un láser y a través de ese láser salen fotones. Uno se imagina como los fotones como unas bolitas de luz. No son bolitas de luz, Ujú, pero imaginémonos unas bolitas de luz. Y ujú. cuando inciden en ese cristal, que es un cristal especial, un cristal no lineal, de vez en cuando es un evento probabilístico, o sea, a veces no, casi nunca pasa, pero a veces lo que sale son dos fotones. Ok, De un fotón salen dos fotones y esos dos fotones están entrelazados. Si le haces ciertas cosas a los fotones, puedes tener dos fotones entrelazados. esto es como ingeniería cuántica, lo que me estás Literal, hablando. literal. Wow, Ajá, impresionante, exacto. Sí, 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 sí. impresionante. Bueno, y tú, digamos, como científico, ¿qué opiniones tienes acerca de los usos mundanos de la palabra cuántica? Ya. Porque digamos que se usa todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un logro personal, entonces uno dice, hice un salto cuántico. Ajá, O no sé, de pronto cuando uno está muy enamorado de alguien que le dice, estamos entrelazados ajá. cuánticamente y todas Sí, estas sí, cosas. sí. ¿Tú qué opinas como de que hoy en día, no solamente eso, sino que muchas pseudociencias y muchas como cosas de la espiritualidad también están apropiando un poco como este concepto de la ciencia y lo están usando un poco como a su propia voluntad? ¿Qué opinas tú de eso? Es difícil de responder esa pregunta, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, ya digamos algo más personal, recientemente pues yo me he vuelto también una persona más espiritual, entonces es difícil querer como criticar a alguien que toma como espiritualidad este tipo de ideas o de teorías, pero pues parce, yo creo que pues es atrevido, me voy a lanzar así a los leones, ¿no? Es atrevido querer extrapolar las ideas de la física en ese sentido de la cuántica a la espiritualidad de esa manera. Puede que yo esté hablando KKK, huevón, y las cosas sí sean así, que haya mecánica cuántica en el amor y en todo este tipo de cosas, pero digamos que lanzarse, digamos, a decir que es que eso es así, pues digamos, a la ciencia al menos, a un científico le gustaría ir a hacer un experimento y determinar, meter a Martín con su novia y medir algo y decir, sí, estos dos están entrelazados, es que vea los números y nos dio que sí. Hasta este momento no se han hecho experimentos así, entonces es difícil como científico decir, pues, sí, dar una respuesta positiva a este tipo de usos. Bueno, pero tú hablas de que tú te has vuelto más espiritual también con el tiempo y todas estas como desarrollos que uno hace en su vida personal. Y yo la pregunta es un poco, ¿no es algo realmente espiritual cuando tú estás metido en el laboratorio? ¿No te parece que hay cosas que tú dices como esto es ingeniería divina? O sea, Total, más total. allá de decir como Dios o lo que sea, o sea, simplemente como quedar atónito frente a lo que estás viendo y decir como esto es espectacularmente perfecto. Es una No sé. experiencia, para mí lo es una experiencia espiritual totalmente, weón, totalmente, porque, pues bueno, eso yo creo que depende también del tipo de espiritualidad de cada uno, pero digamos que en mi espiritualidad algo que es importante es hacerse asking the big questions, como hacerse las preguntas importantes, las grandes preguntas. Y pues la ciencia es una
digamos, ramas que se hace esas preguntas, esas grandes preguntas, y estar en el laboratorio viendo esas cosas, pues evidentemente para mí es una experiencia muy, muy espiritual, weón. Es una chimba, es muy bacano. Qué bonito. Y aquí hablando como entre amigos, ¿cómo, cómo en qué crees tú? ¿En qué consideras tú? O sea, digamos, ¿cuál es tu relación con lo espiritual? Ya, 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 ya. Es algo que recientemente pude poner en palabras, ¿no? Antes no lo había podido hacer. Yo creo que te voy a responder en dos partes. Uno, como cómo vivo mi espiritualidad, y dos, en qué creo yo. Yo vivo En mi espiritualidad. anteprima. Esta va a ser el encabezado de mañana. ¿En qué cree un físico? A ver, Físico cuántico. adelante. Un físico cuántico, además. Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, yo creo que mi espiritualidad, para mí la espiritualidad, o como yo la vivo, tiene tres componentes. A ver si me acuerdo, weón. Uno es hacerse las grandes preguntas. Ujú, Dos, sentirse parte de algo más grande que uno mismo. ujú. Y tres, sentirse conectado con la gente o con el entorno, no necesariamente con las personas, sino con el entorno que te rodea. Sentirse parte de algo. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, a mí, yo en lo que yo creo que me gusta, hasta ahora creo que entendí y aprendí a utilizar esa palabra porque yo creo, no te puedo decir que eso es así o no y ni me importa, weón. Pero para mí es una historia bonita, es una historia chimba, la historia de no quiero decir estupideces, weón, pero es la historia, me parece, de Brahma y Krishna, tal vez, que Brahma Sí, queda puede ser. que Brahma, Krishna o no me acuerdo qué, pero sé que es Brahma que crea a este otro personaje femenino, que llamémoslo Krishna, tal vez estoy Ujú. diciendo barbaridades, ¿no? Y Krishna lo pone a crear el universo y entonces Brahma como que crea a Krishna como para jugar porque estaba aburrido, el man está aburrido y crea a Krishna y luego crea el universo y crea todo lo que existe, los animales, Ujú. los humanos, los árboles, las plantas, etcétera. Y cuando termina de crearlo todo, Brahma le dice a Krishna, bueno, que empecemos el juego, ¿qué hay que hacer ahora? Y Krishna lo que hace es partir a Brahma en 1 millón de pedazos, pone Estás un hablando pedacito, de Maya, de Maya. Que Maya, Maya es la ilusión, sí, para los que no saben, estamos hablando en este instante, dentro de este podcast súper científico, estamos hablando de la mitología hindú. Entonces, creo que lo ajá, que tú estás hablando es como, no sé si tiene que ver mucho Brahma en todo esto, seguramente sí, porque pues él es como el todo, ajá, pero creo que de quien hablas es de Maya, que Maya es la ilusión. Y entonces, sí, este personaje que yo tampoco sé si es Shiva o es Krishna o sí, quién tal es, vez es Shiva, weón. va y le dice como, oye, estoy aburrido, ¿no? Y entonces finalmente como en la prueba final lo que llega y le dice, pues es como, bueno, te voy a poner el reto más duro de todos y es, tú vas a hacer como todas las partes de esta realidad y vas a hacer la Ajá, realidad misma, ¿no? Como una ajá, cosa así súper boom. ujú. Es muy bonito, sí, yo Sí, también sí, lo he sí. visto. Y al menos cuando yo lo escuché, el cuento o la historia termina diciendo como, ahora empieza el juego, encuéntrate o entiéndete. Ajá, Entonces, total. creo que va muy conectado con cómo yo percibo mi espiritualidad, con esos tres componentes de conectar con la gente, sentirse parte de algo más grande y preguntarse las grandes preguntas. Y si tú me preguntas, bueno, ¿eso es verdad? No sé, No, pues pero es una historia bellísima, weón. Es una bellísima. historia muy, muy bacana. Entonces me gusta creer, yo voy por la vida creyendo pues que así son las cosas, weón. Y qué chimba, Ujú. es una chimba, weón. Sí, no, total, es súper bonito. A mí también me encanta toda esa parte como de la mitología y la cosmovisión hindú, es Es una bellísima, chimba, bellísima. es una chimba, Pero weón. de hecho, dentro de eso mismo, digamos que también entra toda esta como importancia que tiene la conciencia, ¿no? Y entendiendo la conciencia tal vez solamente como el espectador que observa, por así decirlo, pero también entendiendo la conciencia como, como
todo este mundo que hay dentro de lo La sopa. espiritual y lo etérico y lo que somos y lo que no somos y lo que podríamos ser. Todo eso es muy bonito, pero yo siento que también volvemos a la cuántica en el momento en el cual nos hacemos la pregunta de por qué cuando yo observo, por qué mi conciencia cambia el fenómeno. Y yo siento que de pronto de ahí se suele agarrar un poco como toda esta creencia pseudocientífica, espiritual, religiosa, como la queramos llamar, de lo cuántico jugando un rol supremamente importante sobre esa parte como espiritual del ser humano, Claro, ¿no? claro. Entonces, la pregunta que yo te hago, así como formulándola, es, ¿cuál es el papel de nuestra conciencia o de nuestra observación dentro del fenómeno cuántico y por qué es así? Ya. ¿Cuál es el papel? Yo creo que no se ha hecho, te respondo como científico, no se ha hecho un experimento para responder esa pregunta, pero sí se sabe que la conciencia no es necesaria para eso. Ok, ¿Sí me hago entender que es diferente? entiendo, No hemos entiendo. hecho un experimento para ver si la conciencia humana tiene incidencias, así como dice la mecánica cuántica sobre los objetos cuando los observamos conscientemente, pero sí sabemos que la conciencia no es necesaria para esa descripción cuántica y ese fenómeno de cuando vas y mides, entonces perturbas el sistema. Ok, pero sí es necesaria una medición, es decir, yo podría Sí, medirlo con una cámara y la cámara ajá, sí está exacto, alterando. No necesariamente exacto, la cámara tiene que ser una cámara consciente como un ser exactamente, humano, sino que exactamente, cualquier ejercicio de medición ya está dándole una determinación a ese fenómeno. exactamente. Yo había visto, Cinco, hablando otra cinco de vez. cinco, parce. Gracias, gracias. No, es que a mí me encanta, o sea, en serio me Yo- apasiona mucho y ojalá las personas que nos estén escuchando se sientan igual de Sí. llamadas hacia todo esto, como yo y como tú, obviamente también, ¿no? Ah, Más que nadie. ah. Pero entonces, bueno, volviendo a este tema de todas estas cosas cuánticas, yo había visto que hay una teoría eh, obviamente que no está probada ni nada, pero es la teoría de, no sé si estoy bien, pero es como la teoría de los multiversos, ¿no? Y que cada vez Ujú. que uno determina, digamos, como un estado cuántico, pues se crean dos realidades, una en donde Ujú, es arriba y ujú. la otra en donde es abajo, ¿no? Eso a mí Ajá, me pareció también loquísimo y yo digo, ¿cómo es posible que la física a mí me hable de que se parte la realidad en dos y entonces hay un Martín con un gato en una caja muerto y hay un Martín con un gato en una caja vivo, ¿entiendes? ajá. Eso a mí me parece muy loco. ¿Tú qué tienes para decir acerca de esa locura? Es una locura, weón. Es una locura y es una locura que suena a una chimba. Y, y creo que esa es una parte chévere de la ciencia que sí está permitido imaginarse cosas y extrapolar las cosas, pero aunque está permitido, digamos que la palabra final la tiene el experimento. Entonces, aun cuando haya muchos físicos y físicos de renombre y gente muy importante que crea, digamos, podemos decir incluso esta palabra, que crea en la teoría de los multiversos, todavía no se puede decir científicamente si eso es así o no, porque uno, no se ha hecho el experimento, dos, y más importante, ¿cómo haces ese experimento, huevón? ¿Cómo lo haces? Y ahí es cuando la física tiene ciertas áreas en las que al menos hasta este momento es como, ok, están estas ideas, pero ¿cómo las testeamos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos determinar si eso es así o no? Hasta este momento no tenemos ni idea y mucha gente diría que eso es, que no lo vamos a saber nunca, weón, que es una pregunta como, no sé si es una grosería lo que voy a decir, pero que es una pregunta como si Dios existe o no, weón. O sea, pareciera. Yo no conozco la teoría de los multiversos, entonces estoy siendo atrevido, pero así suena, weón. Y bueno, ¿y qué pasaría si un día estás tú en el laboratorio y de repente Dios existe? Sale La Brahma, ecuación que estás haciendo te dice, en efecto, Dios sale existe. Brahma y me pica el ojo. Te dice, sí, ya resolviste resolviste Parce, todo lo que tenías que resolver, te ya, descubriste. ya, ya, ya.
No, Parce, claro, súper. no sé, no, pues que atónito, marica, ¿cómo hizo llegar a pasar atónito? Te Claro, no. cuento, si eso pasa, te llamo y hacemos un podcast. Por favor, O en sea, no anteprima. publicamos paper ni nada, lo primero que hacemos es un podcast y luego vienen Un los papers. podcast buenísimo de cómo se descubre a Dios en un laboratorio, pero igual no, Exacto. no estamos tan lejos. De hecho, dentro de toda esta teoría cuántica, pues también se hablaba de la partícula de Dios, ¿no? Que si no estoy Ya. mal es el bosón de Higgs, Sí, 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 o no, sí. o estoy re mal. No, sí es el Es bosón el de botón de Higgs. Higgs. Es el botón de Ok, Higgs. ¿y qué es el bosón de Higgs? Aquí, como para seguir dentro del tema. Parte, ya, para seguir hablando de Dios, weón, si resolvamos este problema, ya. ¿Y por qué se le Eh, dice la partícula de Dios también? Parce, me corchas, weón. O sea, yo te puedo dar como mis nociones, no es como en lo que soy experto, pero creo que se le dice partícula de Dios porque lo que entiendo es que es la partícula responsable de que las cosas tengan masa. Entonces, Ok. como, sí, las cosas tengan la propiedad de masa. Porque eso te puedo decir. Hasta ahí llega mi conocimiento de la partícula de Dios, ¿no? Yo creo que Del el nombre bosón de partícula de Higgs. Dios es como sensacionalista también, weón. O sea, es una Claro, manera total, total. de atraer la atención, pero de nuevo, no tengo ni idea, weón. Ni idea. Gran parte de la difusión científica yo siento que es muy sensacionalista a veces, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para que la gente se interese por esto, por Claro, observar lo que claro. está pasando en este momento en los laboratorios? Entonces pueden sacar un nombre así rembombante como la Ajá. partícula de Dios, ¿no? Pero igual me parece muy interesante, es decir, que ya el ser humano haya llegado a tal nivel de precisión dentro de lo micro es algo muy Mm, bonito, es algo sí. que también habla muy bien de la humanidad, ¿no? Es decir, cuando tú te pones a ver, que eso es algo que a mí también me encanta, cuánto llevamos realmente metidos en la ciencia y en la física y Mm, en todo esto, pues realmente no llevamos nada y no. ya estamos descubriendo partículas como el bosón de Higgs. Eso me Ujú. parece a mí súper chévere, es decir, cuántos años tiene la física como tal, desde Galileo, desde no sé Sí. quién. Galileo, Galileo. Exacto, y eso fue en 1600, si no estoy mal. Entonces, Creo que sí. pues en este momento, 500 años no es nada para la historia de la humanidad y ya estamos hablando de computadores cuánticos, ya estamos hablando de partículas que definen toda la materia y la masa y eso me parece muy chévere. Ah, Y dentro de eso mismo, la pregunta que yo te hago es más allá de lo que estábamos hablando, digamos, como de esta rama de estudio que escogiste. ¿Tú qué crees que va a pasar como en estos próximos años en general con la física? O sea, la física es una de las ciencias que yo creo que más respuestas trae. Y yo también soy muy fanático de todo lo que es la macrofísica, ¿no? Como de la astrofísica. Y eso mm. también me parece súper chévere, que el ser humano haya llegado a Marte, eso es impresionante y Es todas una las chimba. cosas que hay por detrás, y me encantaría también hacer un podcast acerca de todo lo complejo que fue mandar un robotcito a Marte, como Ah, para que digan que fue grabado en un cuarto del Pentágono. Entonces es súper chévere, ¿sí? sí, Y es a mí una me chimba. parece que los logros del ser humano son impresionantes. Tú como científico, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo te sientes en este momento estar en este momento de la historia parado allí haciendo ciencia? ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Ah. ¿Crees que vamos bien? Son muchas Parce, preguntas al tiempo. son muchas preguntas, ¿no? Te voy a, a responder las personales primero. Yo creo que, yo creo que de alguna manera yo me sorprendo de estar acá, pero sobre todo, digamos, más como por mi camino personal, porque yo creo que para mí, si te soy honesto, es difícil abstraerme al nivel de no científico, porque llevo muchos años estudiando, y entender como esa diferencia de lo que yo estoy viendo todos los días a lo sorprendente que puede ser, huevón. Uno se desensibiliza muchísimo, huevón. Entonces creo que de hecho estas interacciones son chéveres porque cuando muchas veces uno explica un concepto que uno viene estudiando hace tanto tiempo que ya uno ni siente nada,
y viene mi mamá, weón, cuando yo le explico física a mi mamá o algo así y se coge la cabeza, se da uno cuenta que hay cosas que son verdaderamente sorprendentes y que uno ya, que está desensibilizado, weón. Entonces, Total. sí, sí, weón, y que si creo que vamos bien, esa es otra pregunta difícil, no sé, weón. Yo creo que yo soy de las personas que cree que la tecnología no es el problema, sino qué hacemos con ella y yo creo que el problema es que la tecnología está avanzando más rápido que nuestra cultura tal vez, weón, ¿no? Como nuestra ética y nuestra, digámoslo, ética, moral, filosofía. Entonces el problema yo creo que va a ser más bien ese, que se nos puede salir de las manos, pero Total. por Y como nosotros el manejo que le damos. es que sí, digamos, eso era un poco lo que yo hablaba en el primer podcast, era sobre las redes sociales y el problema no es la red social está ahí y es una herramienta, el problema es lo que puede hacer el ser humano con la red social y en Ujú, este momento lo que estamos haciendo es unas radicalizaciones sobre nuestras posturas y sobre nuestras opiniones muy lesivas para la especie, mm, ¿entiendes? Que eso es lo que mm, nos mantiene peleados y eso es lo que claro, nos mantiene diciendo la izquierda es buena, la derecha es mala, el centro es lo que sea, ¿entiendes? Y entonces cada vez se está haciendo más y más separación entre cada una de claro, ellas y mm, finalmente, sí, la herramienta es la red social. Pero quien claro, la está usando realmente mal somos nosotros, ¿sí? mm, Y entonces es un problema. Y hay otra como analogía que uno puede hacer y es, tú con un martillo puedes hacer una casa o le puedes romper la cabeza a alguien. El martillo es un claro, martillo. Sí, el ajá, martillo ajá, no ajá, es malo per se. Sí, de hecho sí, puedes hacer algo muy constructivo con ello. Pero de hecho a mí me encanta como todo esto de lo que estamos hablando, que ya empieza a ser como un poco más filosofía de la ciencia. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿A ti te gustaría hacer un siguiente programa hablando de filosofía de la ciencia muy pronto? o sea, me están invitando aquí en vivo y en En directo, vivo y en parce, directo. firme, No firme, sientas de una. presión. No, No, perfecto, qué chimba, porque weón, eso es algo que yo también ya le había prometido, digamos, como a los oyentes, y es hablar chimba. sobre la filosofía de la ciencia. Y quiero tocar un punto dentro de este próximo podcast, que es la hegemonía de la ciencia occidental y del Ajá, método científico sobre el saber, ¿entiendes? Como que no solo la hegemonía, sino la monopolización del saber ujú, por parte de este método científico y esta ciencia occidental, occidental. ¿sí? Eso es algo que a mí me parece una nota para que te lo estudies para nuestro próximo Chimba, episodio. yo hago la tarea, weón. Ojalá llegue muy pronto, pero bueno, por ahora yo he de despedir aquí a esta sesión de hoy. Yo creo que estuvo bastante sustanciosa, ¿o no? Estuvo bastante buena. Estuvo chimba. Aquí viene el background de la gente Pero aburrida, que bueno, nos nada, o vamos. sea, igual vamos a estar todas las semanas hablando de cosas así. Ojalá Chimba. sigamos así. Y obviamente te volveremos a tener de invitado. Severo, Obviamente, severo. y ojalá pronto, para que La podamos seguir próxima vez hablando de estas yo quiero cosas. ser host y yo hago las preguntas. Por favor, Para que adelante. saques también esa mente aquí para la gente. Hablamos de ciencia política, que esa es un Severo. poco más, digamos que la política es dura también, Claro, claro, weón. bastante pesada. Sí. Claro. Pero bueno, nada, hemos llegado al final de nuestro episodio. Como siempre, recordarles a nuestros podcasters, escuchas, que nos sigan en las redes. Estamos en Instagram como así.fue.como, estamos en Twitter como Martín Zamudio, todavía no le he creado un Twitter a la página. Estamos en Facebook como Así Fue Como Podcast y nos encuentran en cualquier plataforma de podcast, aquella que sea su preferida, allí nos van a encontrar. Y también nos encuentran en YouTube, como les digo, por primera vez con video en esta gran entrega del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos muy pronto en esto que se llama Así Fue Como. Quédense muy atentos y atentas. Hasta luego. Chao.